Porque Dios tuvo que tomar espacio en la palabra de Dios para mencionar eso. ¿Qué detalle hay en el hecho de que los lienzos estuvieran echados en un lugar, pero el sudario estuviera doblado y aparte? ¿Alguien tiene la respuesta de eso? Su silencio quiere decir que no. ¿También les intriga eso o no? ¿Sí? ¿Quieren saberlo? Sí, qué curiosos. Yo también sí soy de curioso, pero quiero decirles que estoy empezando con el final de la predicación. Es que no sé ni por dónde empezar, pero esto que acabamos de leer es el final del tema de hoy. De manera que espero que antes de que yo les dé la respuesta, el Espíritu de Dios ya se las haya revelado a ustedes la razón por la cual el sudario estaba doblado y aparte. Amén. En ese sentido, pues vamos a orar para que el Espíritu de Dios se mueva entre nosotros y nos conduzca a toda verdad. Padre, en el nombre de Jesús, a través del Calvario, a través del nombre de Jesús, del nombre que es sobre todo nombre, venimos, Señor Dios, agradecidos porque permites que estemos aquí, porque abres un espacio, porque tocas nuestra mente, nuestro corazón, porque tú, Señor Dios, obras el querer y el hacer en cada uno de nosotros y nos has traído a este lugar donde tu nombre es conocido, donde tu nombre es exaltado y nos has llamado para hacerlo. Padre, qué alto privilegio el alabar tu nombre. Padre, qué alto privilegio el conocer a tu Hijo Jesucristo. Y Padre, qué alto privilegio tener acceso a tu palabra. Por favor, precioso Espíritu Santo, guíanos, condúcenos, abre nuestros ojos, nuestro entendimiento, déjanos ver y abrazar y guardar y vivir lo que tienes para nosotros en esta mañana. Padre, por Jesús te lo estamos agradeciendo. Amén. Bueno, y de hecho esta mañana las primeras palabras que se dijeron aquí desde este púlpito se refirió a que somos un pueblo santo, un pueblo llamado, un pueblo escogido para alabar a Dios. A eso venimos, a alabar, a bendecir, a agradecer y exaltar el nombre del Señor. Y si vamos a Primera de Pedro, al capítulo 2, Primera de Pedro, capítulo 2, en el versículo 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Es así como nos mira el Señor. Es así como nos mira Dios, que estamos integrados a este pueblo adquirido. ¿Cómo? Adquirido con su sangre preciosa. Y esta palabra pueblo en griego, esta palabra pueblo en griego es laos. ¿Alguien ha oído esta palabra griega? ¿No? Sí, hermano Jorge, ¿dónde la ha oído? Sí, en Camboya, ajá, pero mi pregunta era más bien estaba relacionada con la Biblia. ¿Alguien ha oído esa palabra Laos en la Biblia? De hecho, esta palabra Laos, que significa pueblo,
o nación es la mitad de otra palabra y que está en Apocalipsis y que tiene que ver con una de las iglesias, la última iglesia que se menciona. ¿Cómo se llama esa iglesia? Laodicea. Laodicea. Esta palabra de la iglesia de Laodicea, como estamos viendo, es una palabra compuesta. La primera palabra es laos, que significa pueblo. Y la segunda palabra, dicea, significa justo. Un pueblo justo. Pero no sé si ya han estudiado las 7 iglesias que se mencionan en Apocalipsis. Y son 7 iglesias que se mencionan en Apocalipsis y tiene que ver con los muebles del tabernáculo. ¿Cuántos muebles son? 7. Cada una de estas iglesias tiene que ver con cada uno de los muebles del tabernáculo. Y resulta ser que la iglesia de Laodicea es la última, la que está hasta arriba, por encima de la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia tiene que ver con la esposa del Señor Jesucristo, pero la iglesia de Laodicea, que está en un nivel más alto, tiene que ver con este reino de sacerdotes, un pueblo santo, una nación adquirida. Dios nos ha llamado a ser ese reino de sacerdotes. Y Dios no ha quitado el dedo del renglón, por decirlo así. ¿Cuántas tribus forman la nación de Israel? 12. Dios quería que las 12 tribus fuera toda una nación de sacerdotes, para que dieran a conocer al mundo su nombre, su naturaleza. Pero sabemos que las tribus rechazaron ese llamamiento y solamente una de esas tribus sí obedeció ese llamamiento, la tribu de Leví, exactamente. Y es a través de la tribu de Leví que vino la orden sacerdotal de Leví. Pero Dios no ha quitado el dedo del renglón, perdón. Él quiere que todos sus hijos, todos los llamados, todos los escogidos, formen un reino de sacerdotes. El hecho de que tengamos al Señor Jesús en nuestro corazón y que seamos llamados hijos y que nos dirijamos al Creador como Padre Celestial no implica que ya formemos parte de ese reino de sacerdotes. Es un crecimiento, es una carrera, como decía Pablo, que tenemos que llegar hasta ese ámbito. Hemos sido llamados para eso. Y con esto en mente también quiero que recordemos lo que estábamos estudiando en Éxodo 30. Éxodo 30, vamos por favor a Éxodo 30. Recuerdan que estábamos viendo el santo aceite de la unción y había un cuadro con las letras hebreas del nombre tetragrama del Señor, la Yud, la G, la Bao y la segunda G. Y veíamos que hay 4 especias aromáticas que formaban este aceite de la santa unción. ¿Recuerdan la primera esencia? ¿Cuál era? Muy bien, la mirra. La segunda, muy bien, la canela. La tercera, ¿cuál era? Cálamo, muy bien. ¿Y la cuarta cuál era? La acacia. Muy bien, hermano. Ahora dígame, ¿cuánto dice Éxodo 30 que debiera de tener la mirra? ¿Cuánto peso en ciclos?
500 de mirra, muy bien. De canela, ¿cuánto? La mitad, 250, muy bien. De cálamo, ¿cuánto? Otros 250 ciclos, exactamente. Y de casia, 500. Muy bien. Entonces, esta es las sustancias o las esencias aromáticas que conformaban el nombre del Señor. ¿Alguien me quiere ayudar y leer lo que dice Cantares capítulo 1, versículo 3? Cantares 1:3, ¿qué dice? ¿Quién dijo yo? Amén. ¿Oyeron? ¿Oyeron eso? Ungüento derramado es tu nombre. ¿Oyeron eso? Ungüento derramado es tu nombre. Por eso es que tengo esta imagen, el nombre tetragrama del nombre del Señor, que está formado por estas 4 esencias. Pero si leemos en Éxodo 30, en el versículo 24, dice, y de casia 500 al peso del santuario, y de aceite de olivas un hin. Quiere decir que estas 4 especias aromáticas, una vez que eran molidas finamente, eran unidas a través del ¿qué? Del aceite de oliva. Y de esa manera se conformaba este aceite santo de la unción, aceite de oliva. Y sabemos que el aceite es un tipo del Espíritu Santo. De ahí de la importancia que no solamente cada uno de nosotros tenga el bautizo del Espíritu Santo, sino que en los servicios que tengamos, cuando estemos orando y cuando estemos alabando al Señor, dejemos que el Espíritu Santo fluya a través de nosotros, porque esto hace que haya unidad en toda la hermandad. El Espíritu Santo nos une a todos, nos hace uno. Y estamos viendo entonces que ungüento derramado es tu nombre. Es decir, a través de este ungüento, de este santo aceite de la unción, podemos conocer la naturaleza del nombre del Señor. 2 veces en los intermedios de esta alabanza, 2 veces hubo una oración que decía, quiero tu carácter, Señor Jesús. Dame tu carácter, Señor Jesús. Dame de tu naturaleza, Señor Jesús. Quiero de tu nombre, Señor Jesús. ¿Y cómo es la naturaleza del Señor? Tenemos que conocer la naturaleza del Señor y la podemos conocer a través de este santo aceite de la unción. Observen esto. Estas 4 esencias están divididas, las de arriba y las de abajo. Resulta ser que las especias de arriba tienen más peso, eran de 500, y las especias de arriba solamente 250, la mitad. Ahora, una pregunta a los que les gusta la ciencia, la tecnología. ¿El frío asciende o desciende? Desciende. Una vez era tiempo de Navidad y fui a Walmart y vi unos refrigeradores horizontales y tenían ahí pavo y varias cosas que se utilizan para Navidad, pero los tenían destapados. Y yo dije, esta gente de Walmart, sus ingenieros, qué tontos, porque se les está escapando el frío. Deben de estar cerrados como los refrigeradores de casa.
aquí están perdiendo energía eléctrica, pero el tonto era yo, porque observé que estos refrigeradores horizontales destapados, el frío se mantenía ahí. De hecho, había una especie como de nubecilla, ¿verdad? Frío por encima de estos refrigeradores. Y hacía que todo el frío se mantuviera ahí. No necesitaba tapa, porque el frío desciende. Y si el frío desciende, ¿el fuego qué? Asciende. Quemas algo y las llamas y el humo se van para arriba. De manera que esta parte horizontal, esta parte de abajo tiene que ver con el frío, tiene que ver con el hielo, y obviamente la parte de arriba tiene que ver con calor, tiene que ver con fuego. Gracias. Gracias, Jesús. Estamos viendo cuál es la naturaleza del nombre de Dios. Tiene una naturaleza fría y tiene una naturaleza caliente. En otras palabras, tiene una naturaleza humilde y tiene una naturaleza exaltada. Esta es la naturaleza del nombre del Señor. Una naturaleza humilde y una naturaleza exaltada. ¿Recuerdan que ahí en Apocalipsis, uno de los mensajes a la iglesia le dice, por cuanto no eres frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca? Es decir, vomita a los tibios. Porque no eres frío, porque no eres caliente, no puedo aceptarte, te vomito. Yo quiero que seas frío y yo quiero que seas caliente. Si eres frío y si eres caliente, ¿verdad? Puedes estar conmigo. Pero si eres tibio, no puedes estar conmigo. ¿Alguien recuerda qué significa ser frío o ser caliente? Ser frío y ser caliente significa haber adquirido la naturaleza del nombre del Señor. Si estamos viendo que la naturaleza del Señor es ser humilde y también ser exaltado, y eso depende de Dios, de los tiempos de humildad, de los tiempos de exaltación que Él nos manda, tenemos que aceptarlos. En otras palabras, si Dios determina que hoy es tiempo de humildad, solo tengo que alabar, bendecir, agradecer y glorificar su nombre. Ese es tiempo de humildad. Es tiempo de situaciones difíciles. Es tiempo de la noche, es tiempo de frío. Está bien, Dios. No me gusta, pero te alabo. Mi carne siempre necesita el placer, la exaltación, lo bonito, lo confortable. Pero si quieres que pase ahorita por situaciones difíciles, es el tiempo que tú marcaste, Dios. Tú eres el gran decididor. Yo te alabo, te bendigo, te agradezco. Pero si Dios dice, es tiempo del lado exaltado, es tiempo del lado caliente, es tiempo de la luz, es tiempo del día, es tiempo de la salud, es tiempo de la abundancia. Gracias, Dios. Esto también proviene de tu mano. Te alabo. Gracias, Dios. De manera que ser frío y ser caliente es dar gracias a Dios en los tiempos de humildad, pero es dar gracias a Dios también en los tiempos de exaltación. Luego entonces, ¿qué es un tibio? Un tibio es aquel que cuando viene el tiempo de humildad está murmurando, está quejando, no está a gusto, está inconforme, hoy está lloviendo, hoy hace sol. Un tibio es cuando en el tiempo de exaltación no reconoce que es Dios el proveedor, que es Dios el dador de todas las cosas. Teniendo eso en mente,
quiero que vayamos a un pasaje. De hecho, antes de ir a ese pasaje, ahí en Éxodo 30, en el versículo 23, Éxodo 30, versículo 23 dice: tú has de tomar de las principales especias. Y les decía yo que esta palabra principal es una palabra hebrea, roshé, que significa cabeza, gobierno. Es decir, es Dios el que determinó cuánto de mirra, cuánto de casia, cuánto de canela y cuánto de cálamo. Es Dios el que determinó eso. En su gobierno, en su cabeza, en su soberanía, Dios dijo que la mirra y la casia tenían que ser 500 cada una, que nos dan 1000. Mientras que la canela y el cálamo solamente nos dan 500. En otras palabras, hay más de tiempo de humildad y hay menos de tiempo de exaltación. Debemos de entender esto, porque en el gobierno de Dios, Dios determina que hay más tiempo de situaciones difíciles, de problemas, que tiempos de exaltación, que es menos. Eso si lo entendemos, nos va a ayudar en verdad a ser unos cristianos que agraden a Dios en todo, porque podemos decir: el tiempo que tú determinaste, tú me estás mandando, ahora un tiempo de mirra, un tiempo de casia, pero cuando llega un tiempo que se acaba el frío y viene el calor, y viene el día, y viene el tiempo de exaltación. Pero dura menos, dura menos. Teniendo en mente eso, ahora sí, vayamos a un pasaje en Génesis. Génesis, déjenme ver, Génesis creo es Génesis 28. Génesis 28. Sí, en el versículo 10. Y salió Jacob de Berseba y fue a Harán. ¿Recuerdan por qué Jacob está dejando a su mamá? Está dejando a su papá, está dejando a su hermano Esaú, está dejando su casa, está dejando su comodidad, está dejando su cama, está dejando su comida, está dejando todo lo que es su hogar. Y va, si bien es cierto, va con los parientes de su mamá a Padán Aram, pero está dejando su casa. No es que vaya de paseo, de vacaciones, no. ¿Por qué se está yendo? Está huyendo, porque su hermano Esaú lo amenazó. Nada más que se muera mi papá y vas a ver si no te mato, porque me robaste la primogenitura. No era de él. Además, se la compró legítimamente, ¿verdad? La despreció. Pero le dijo: nada más que se muera mi papá y te voy a matar. ¿Qué le dijo su mamá? Hijo, Jacob, vete a Padán Aram, allá con mi parentela. De manera que no es una situación fácil para Jacob. Solo, si vemos el recorrido que hizo de su casa hasta el oriente, solo, con peligros, con hambre, pero leamos este pasaje. ¿Qué sucedió? Estoy en el versículo 11. Y encontró con un lugar y durmió ahí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y acostóse en el lugar. Y soñó, y he aquí una escala que estaba apoyada en tierra,
y su cabeza tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu simiente. ¿Oyeron eso? Un sueño, y en ese sueño veo una escalera, y en esa escalera veo ángeles que ¿qué? Ángeles que subían y ángeles que descendían. Otra vez, ángeles que subían, ángeles que Dios estaba mandando a la vida de Jacob, que le iban a traer, sí, exaltación, pero ángeles que también descendían, que iban a traer o iban a ministrar a él situaciones difíciles. Otra vez el mismo principio, y que venían de parte de Dios. ¿Y qué le dijo Dios a Jacob? Y será tu simiente como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente y al aquilón y al mediodía, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y aquí yo soy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y te volveré a esta tierra, porque no te dejaré hasta tanto que haya hecho lo que te he dicho. ¿Sabes qué, Jacob? Yo propicié esta situación de que tuvieras que huir de tu familia. Yo estoy detrás de esta situación de que tengas que irte al oriente con la parentela de tu mamá. Yo estoy detrás de esta situación difícil por la que estás pasando, pero ¿qué crees? Yo voy a estar contigo todo el tiempo. Es más, te voy a traer de regreso y te voy a multiplicar y voy a hacer de ti una grande nación. Pero además le dice, y después de este sueño, dice: y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y levantóse Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y alzóla por título y derramó aceite encima de ella. ¿Oyeron eso? Tomó aceite. ¿De qué estamos hablando? De aceite. ¿Qué representa el aceite? La naturaleza de Dios. Tomó la piedra que la había tomado de almohada, donde había puesto su cabeza Jacob, y donde tuvo ese sueño, y donde escuchó la voz de Dios en sueños que le decía: te voy a llevar, pero yo te voy a guardar y voy a estar contigo. Y dijo: aquí está Dios. Este es el lugar de Dios. ¿Y qué hizo? Y se levantó animado. Y se levantó determinado a ir a esa tierra. No, ya no estaba pensando en que estaba dejando su comodidad, su familia, sus padres, su madre, su casa, su cama. No estaba pensando en eso. Se levantó con ánimo hacia caminar hacia el lugar que le habían indicado. Y tomó aceite y ungió esa piedra, como diciendo: es el gobierno de Dios, Dios está detrás de esto, Dios ha planeado esto, con gozo voy hacia aquel lugar. ¿Oyeron eso? El aceite, estamos hablando, no solamente representa la naturaleza de Dios, sino que la naturaleza de Dios trae gozo, trae fuerzas, trae ánimo para seguir adelante. No importa la situación por la que estemos pasando, porque sabemos que es Dios, que es el tiempo de Dios. No importa si es mirra y casia, no importa si es canela o si es cálamo, Dios ha determinado, y eso nos da fuerza para seguir adelante, que Dios está detrás de cada situación. Ahora, regresando otro poco a Éxodo 30, habíamos visto que este aceite de la unción, de la santa unción, era para ungir
cada uno de los muebles del tabernáculo, ¿recuerdan? Se ungían cada uno de los 7 muebles del tabernáculo. Y solamente cuando estaban ungidos, entonces se podía iniciar el ministerio. El sacerdote no podía ministrar si antes los muebles no estaban ungidos. Hasta que estaban ungidos podían los sacerdotes iniciar su ministerio. Pero no solamente los muebles del tabernáculo eran ungidos. ¿Qué dice ahí Éxodo 30, versículo 30? Éxodo 30, 30. Dice, ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. ¿Oyeron eso? Y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras edades. De manera que Aarón, el sumo sacerdote, y sus hijos, los sacerdotes, también eran ungidos con este santo aceite de la unción. Pero ¿cómo eran ungidos? ¿Quieren ver cómo eran ungidos? Salmo 133, ¿qué dice? Vayamos a Salmo 133, por favor. Ya casi llego. Salmo 133. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. El siguiente versículo. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Luego entonces, ¿cómo era la unción del sumo sacerdote? ¿Era así con unas gotitas? No. Se derramaba aceite sobre su cabeza que descendía sobre su rostro, sobre sus barbas, sobre todos sus vestidos, y llegaba hasta el borde de sus vestidos. La unción del sumo sacerdote. Esta es la unción. De esta manera era ungido el sumo sacerdote. Siguiente versículo. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Qué está diciendo el salmista? Esta santa unción, esta unción con el santo aceite de la unción, es como el rocío del monte Hermón que trae sobre los demás montes de Sión, trae bendición y vida eterna. Es muy romántico esto, se lee, pero cuando uno ha estado parado allá, donde desciende ese rocío del monte Hermón, uno entiende este versículo. Cuando vemos imágenes de la Tierra Santa, vemos una gran parte desértica, pero en el norte de Israel hay tanta vegetación, tanta, ¿cómo lo puedo decir? Parece un lugar selvático porque en los orígenes del río Jordán, cuando está naciendo el Jordán allá en Israel, baja con un gran ímpetu y con mucha fuerza que borbollea el agua de la fuerza con la que desciende, y esa agua hace que se levante un rocío, y todo el tiempo ese lugar es permanentemente verde porque hay mucha agua, porque hay mucho verdor, hay vida ahí. Y eso es lo que está diciendo el Señor: quien es ungido con el santo aceite de la unción
Va a estar como rociado, con un rocío que siempre va a traer bendición y vida eterna. Va a traer vida y vida en abundancia. No va a haber queja, no va a haber murmuración, no va a haber tristeza, no va a haber depresión, porque hay un entendimiento que es el aceite de la unción que trae mirra, que trae canela, que trae cálamo, que trae casia, que trae porciones de humildad, pero trae porciones de exaltación. Y si eso se entiende, hay una alabanza permanente a Dios. No importa el tiempo de humildad, no importa el tiempo de exaltación. Y eso es vida, eso es bendición y vida en abundancia. Amén. ¿Y qué manera de ungir a los sacerdotes? ¿Qué manera? Y teniendo en mente cómo fue ungido este sacerdote Aarón, recuerden que Aarón fue un tipo y figura del sumo pontífice o sumo sacerdote, el Señor Jesús, donde Pablo en el libro de Hebreos dice que el Señor Jesús es nuestro sumo pontífice, nuestro sumo sacerdote. Y si eso le pasó a Aarón, y si Aarón fue ungido de esa manera, luego entonces nuestro sumo pontífice, el Señor Jesucristo, debió de ser ungido de esa misma manera. Y si no, vayamos por favor a Mateo 26, al capítulo 26, versículos del 1 al 13. Y aconteció que, como hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se hace la Pascua, y el Hijo del Hombre es entregado para ser crucificado. Entonces los príncipes de los sacerdotes y los escribas y los ancianos del pueblo se juntaron al patio del pontífice, el cual se llama Caifás, y tuvieron consejo para prender por engaño a Jesús y matarle. Y decían: no en el día de la fiesta, porque no se haga alboroto en el pueblo. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso. Betania es un pueblo que está a un costado del monte de los Olivos. Dice: y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer teniendo un vaso de alabastro de ungüento de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. ¿Oyeron eso? Tenía que cumplirse. Así como el sumo sacerdote Aarón fue ungido de esa manera, el Señor Jesús fue ungido de esa manera. Esta mujer no llegó a ponerle gotitas de su perfume, no, lo derramó sobre toda su cabeza. ¿Y hasta dónde llegó? Llegó por la barba, sus vestiduras y hasta el borde del mismo Señor Jesús. Qué impactante es la palabra de Dios. Dice, lo cual viendo sus discípulos se enojaron diciendo: ¿por qué se pierde esto? Porque esto se podía vender con gran precio y darse a los pobres. Y entendiendo Jesús les dijo: ¿por qué dais pena a esta mujer? Pues ha hecho conmigo buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Porque echando este ungüento sobre mi cuerpo para sepultarme, lo ha hecho. De cierto os digo que donde quiera que este evangelio fuese predicado en todo el mundo, también será dicho para memoria de ella lo que ésta ha hecho. Ungió al sumo sacerdote, ungió al Señor Jesús de cabeza, todo su cuerpo,
hasta sus pies, para, como dijo el Señor Jesús, lo estaba preparando para la sepultura. Y después de que sucedió esto, después de que este ungüento, este aceite, este perfume, que por cierto sería un perfume barato. ¿Qué dice Marcos sobre este tema? Es el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 3. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? Marcos 14, 3, ¿qué dice sobre este ungüento? Gracias. ¿De cuánto? De mucho precio. De mucho precio. Nardo. De manera que los discípulos, Judas, oye, espérate, esto cuesta una fortuna. Debíamos de haberlo vendido y darlo a los pobres, de veras. Y si era un perfume de mucho precio, ¿se habrá volatilizado o habrá permanecido este perfume en todo su cuerpo, en toda su cabeza? ¿Qué siguió después de esa escena? Se va el Señor Jesús al Monte de las Olivas a orar, y se está orando. Se levantó y ya sabía lo que venía. Le acababa de avisar a sus discípulos: viene la Pascua, ya viene la Pascua, y yo voy a ser sacrificado, voy a ser entregado. ¿Y se fue a esconder? No, se levantó y con determinación sabía lo que venía y lo iba a enfrentar. Y fue a orar al huerto de los olivos, y estando orando ahí intensamente, dice la Escritura, que él estaba sudando, pero también sudando gotas de sangre, y que sentía que moría. Era una agonía, era tan intenso la forma en que estaba orando, que sentía que moría, que por eso estaba orando al Padre: Padre, si es posible de mí, pase de mí esta copa, no me quiero morir aquí. Tú y yo sabemos que tengo que ir a la cruz. El plan que tú me mostraste es ir a la cruz, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Si ya cambiaste de plan, Dios, está bien. Como a ti te plazca, no como yo quiera, pero con esa determinación de siempre agradar a Dios, no habiendo un miedo, no habiendo queja, no habiendo murmuración, sino con una fuerza interior, porque había sido ungido con ese aceite que lo estaba preparando. Y se levanta de orar. ¿Y qué sucedió? Y vienen los sacerdotes con los romanos y lo toman preso, y el Señor Jesús, ¿cómo olía? Agradable, seguramente, a nardo. Y lo llevan ante Caifás y lo juzgan y lo bofetean. ¿Y cómo olía él? A nardo. Y lo llevan ante Pilatos, y lo juzga y se lava las manos, y todo ese tiempo el Señor, ¿cómo olía? Y con esa determinación de seguir a lo que venía, y cuando lo estuvieron azotando, ¿qué salía de él? ¿Qué desprendía? Ese perfume, esa fragancia. Y cuando estuvo en la cruz, oigan, el que le puso la corona de espinas en la cabeza, ¿qué olió? Y todo ese tiempo que estuvo en la cruz,
6 horas, de la hora tercera a la hora nona, 3 horas con día y 3 horas en tinieblas. Pero él exhalando esa fragancia, ese perfume, ese ánimo, esa fortaleza, ese decir: Dios, tú eres bueno. En esta situación tú eres santo, tú eres justo. Y cuando murió y lo bajaron de la cruz, ¿cómo olía su cuerpo? ¿Cómo olía su cabeza? Y cuando lo envuelven con esos lienzos y ponen su sudario en la cabeza y lo sepultan. Pero al principio leímos ese pasaje. ¿Ya están viendo por qué el sudario estaba aparte? Déjenme decirles que dice: y vieron el sudario doblado aparte. Esa palabra doblado significa bien apretado, bien amarrado, para que no se escapara ninguna gota, ninguna porción de ese perfume, porque estaba reservado para alguien, para ti y para mí. Porque pueden llegar momentos en que estemos solos, que estemos rodeados de toda nuestra gente, pero que nos sintamos solos. ¿Cómo estuvo el Señor Jesús? ¿Cómo estuvo en el sepulcro? ¿Cómo es un sepulcro? Frío, oscuro, una soledad, no se ve nada, no se entiende nada, pero ahí estuvo el cuerpo del Señor, pero desprendiendo esa fragancia, ese perfume de óleo, de gozo. Miren, vayamos por favor a Salmo 45, versículo 7. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Salmo 45, 7. Amaste la justicia y aborreciste la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de gozo. Óleo de gozo. Y además, para tus compañeros también. El Señor sabía que llegaría a nuestra vida momentos difíciles, momentos donde nos sentimos solos, momentos donde no hay nadie que nos entienda, momentos en que no podemos acudir a nadie más. Dios reservó ahí un lugar, en ese lugar oscuro, en ese lugar de soledad. Un aceite lo apartó para cada uno de nosotros, para que poder llegar ahí y decirle: dame ese aceite de gozo. Estoy pasando una situación difícil, no entiendo por qué, no veo con claridad, está oscuro, me siento más solo, más sola que nunca, pero dame el gozo. Dame el gozo de tu nombre, dame el gozo de tu naturaleza, Señor Jesús. Esa porción que dejaste para mí, la quiero en este momento. ¿Y saben qué sucede?
cuando uno está orando ahí, uno empieza a tener una fortaleza interior y empieza uno a declarar: eres bueno, Dios. En medio de esta situación, eres justo, Señor Dios. En medio de esto que estoy pasando, eres bueno, Señor Dios. Todavía no lo entiendo, no lo alcanzo a ver, pero tú eres santo, tú eres justo, tú eres bueno. Y sí, Señor, lo que tú quieras, lo que tú determines, el tiempo que dure esto, está bien, Señor. Está bien, Señor Dios. Y quiero aprovechar este tiempo difícil para levantar tu nombre. Sé que va a llegar el día, sé que va a acabar la tormenta, sé que va a terminar la noche y va a llegar el tiempo de exaltación, pero no quiero llegar al día sin haber tenido la oportunidad de alabarte en la noche. Aquí en la oscuridad quiero ser ungido con tu aceite, ¿verdad? Con ese sudario que dejaste apartado para mí. Y leímos que llegó Juan y Pedro y vieron y creyeron. Vieron y creyeron. ¿Qué es lo que vieron? ¿Qué es lo que vieron? Si la tumba está oscura, ¿qué es lo que vieron? Ese sudario, el famoso sudario de Turín, tiene una imagen grabada del cuerpo, la cara, el rostro del Señor. ¿Qué es lo que vieron? Todavía estaba ahí parte de la gloria Kabod que había resucitado el cuerpo del Señor Jesús. Todavía ahí donde había sido puesto el cuerpo del Señor, estaba todavía parpadeando porciones de la gloria Kabod que había resucitado al Señor. ¿Sabes? Si llegas a estar en una situación oscura, en una situación difícil, no solamente hay un aceite santo de unción, no solamente hay un óleo de gozo para alabar a Dios en medio de esa situación difícil, sino que nos vamos a encontrar también con una porción de gloria Kabod, de resurrección, que está en la sangre del Señor Jesucristo, para ser levantados nuevamente, para tener nueva vida, para ser resucitados de manera interior y seguir caminando hasta donde Dios quiera llevarnos y que siga perfeccionando su obra en nosotros. Dios es bueno. Dios es justo. Eso es el caso de hoy. Espero que haya sido de bendición. ¿Saben? Doy gracias a Dios porque no he perdido la capacidad de asombro de su palabra. Me impacta su palabra. Es perfecta. Es como un gran rompecabezas que uno va tomando piezas aquí, allá, y uno va formando un cuadro y se ve un gran cuadro. Y es lo que Dios ha hecho hoy, en esta mañana. Mostrarnos un cuadro del santo aceite de la unción, que no es otra cosa que la naturaleza de su nombre, humilde y exaltada, para que adquiramos su naturaleza, ser fríos y ser calientes, alabarlo en el tiempo de humildad y alabarlo en el tiempo de exaltación. Póngase de pie, por favor. Padre, qué hermosa es tu palabra. Y gracias que nos dejas verla. Y gracias que nos dejas, Señor Dios, entenderla. Y gracias, Señor Dios, que abres nuestros ojos, precioso Espíritu, nuestro entendimiento,
En verdad, muchas gracias. Eres tan bueno, eres tan maravilloso. En verdad, tú eres el autor de tu palabra, eres el autor de esta Biblia. Gracias, Señor Dios, porque nos dejas ver, Señor Dios, la naturaleza de tu nombre. Pero gracias porque podemos entender que hay una porción de ese óleo de gozo, de ese aceite santo reservado, Señor Dios, para cada uno de nosotros, para cuando lo necesitemos, para poder tener el gozo, la alegría, Señor Dios, en medio de la situación que sea, para poder tener la fortaleza interior para bendecirte, Señor Dios, para seguir caminando, para levantarnos, para no quedar tirados en depresión o tristeza, sino exaltarte en cada situación. Gracias. Gracias por ese sudario que dejaste doblado con una porción de ese aceite. Eres perfecto, Jesús. Gracias. Te alabamos, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias. Padre, guarda este mensaje, guarda esta palabra en nuestra mente y en nuestro corazón y déjanos ponerla en práctica, Señor Dios, cuando llegue el momento. Gracias. Gracias, precioso Jesús. Amén. Bueno, vamos a ser despedidos con oración sacerdotal. Levanten sus manos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce su rostro y ponga en ti paz. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos despedidos. El Señor nos bendiga.